La lupa de ABC. Lo que dicen las urnas antes de las urnas. Hola y bienvenidos a ABC. Hoy estamos con Narciso Michavila, sociólogo y presidente de GAT3, con motivo de la encuesta que ha publicado ABC y GAT3 en estos 3 últimos días, el fin de semana y el lunes, sobre la situación política en España, actualidad y en concreto y muy centrado sobre el liderazgo de Pedro Sánchez, del presidente del gobierno, con unos resultados más que interesantes que vamos a comentar con Narciso Michavila para poder saber las cosas más interesantes que yo creo que tenemos que tener en cuenta y para la interpretación más interesante que podamos hacer de las distintas cuestiones que se han planteado. Narciso, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación y por dedicar un tiempo reposado al análisis. Vamos a analizar los aspectos más interesantes de esa encuesta, quizá en lo que podamos ayudar a nuestros seguidores. ¿Qué es lo que más te llama la atención? ¿Qué resumen harías tú o qué primera valoración harías tú de la encuesta en general? Bien, quizá al sociólogo nos llaman la atención cosas diferentes que a los entrevistados, ¿no? Porque de hecho, pues como hemos comentado antes, muchos de los comportamientos que estamos viendo en España o de los problemas, de las soluciones, de los comportamientos de los líderes se están dando en medio mundo, con lo cual dices, bueno, venimos ya anticipados, ¿no? Por ejemplo, ayer mismo, Madrid, la Vuelta Ciclista, pues la reacción que están teniendo los líderes políticos no es muy diferente a las reacciones que están teniendo líderes políticos con problemas judiciales en su momento en Brasil o en Estados Unidos, o el propio Benjamin Netanyahu, que cuando la banda terrorista Hamas pues cometió ese atentado terrorista el 7 de octubre, en esos momentos los israelíes, la mayoría de ellos judíos, estaban saliendo a las calles a manifestarse contra la reforma que Netanyahu pretendía implementar en Israel para poder controlar la justicia. Muchísimas, y por lo tanto, para poder entender muchos de los fenómenos que están pasando en las democracias, no hay más que ver pues que muchas veces están utilizando cuestiones de política exterior, en este caso, y además lo dicen medios prestigiosos y que no pueden ser acusados de ser precisamente pro-palestinos como el New York Times o el The Economist, que muchas de las decisiones tomadas por el primer ministro israelí están motivadas en esa masacre de la población palestina en la Franja de Gaza, están motivadas por simplemente un sentimiento de persecución judicial en torno al partido y a la actuación pasada de Netanyahu, ¿no? Eso mismo, y lo digo porque es que si no, no entenderemos muchas de las cosas que están pasando también aquí en España. Bueno, de hecho, parece claro que la estrategia de alentar un poco la movilización, de poner el foco en Gaza, de poner todo ese empeño en el foco internacional, es una manera clara de desviar la atención sobre los problemas domésticos, Ha ¿no? pasado siempre, son las cortinas de humo, ha pasado en democracias y no democracias. Cuando muchas de las guerras empiezan es porque hay líderes que se sienten en su liderazgo, y eso es especialmente delicado cuando son liderazgos muy mesiánicos, muy personalistas, donde no hay labor en equipo, y eso, bueno, pues es que lo estamos viendo. Y al final termina pasando factura. Uh-huh. Pero también, no sé, pues los resultados que estamos viendo ABC, que cualquiera que vea el voto, viene a confirmar un poco las tendencias electorales en cuestión de urna, en el periodo electoral más largo sin elecciones en la democracia. Y que por lo tanto nos debe llevar a ser bastante cauto en las estimaciones de voto. Hasta que no se abran las urnas de Castilla y León, no sabremos de verdad si esas tendencias que estamos viendo de hundimiento de la izquierda son reales o son un espejismo, como digo en mi artículo de ABC hoy. A mí me parece interesante respecto a la estimación de voto que hemos publicado, sí, que se resume en el titular que hemos publicado en ABC. El PP no acaba, vuelve a la casilla de salida. Exacto, la izquierda se hunde. El PP subió mucho en las últimas elecciones. Sí. Y de hecho, pues se colocó, fue el ascenso más potente que ha podido tener un candidato, ha sido precisamente Feijóo en las pasadas elecciones, después de las de Felipe González en el 82. Lo que pasa es que venía de muy bajo. Ahora, en esta medición nuestra, el PP pierde fuelle y vuelve de nuevo a los 137 escaños que tenía en julio.
¿Cuál es la novedad? Y perdona que te haya interrumpido luego, es que está saliendo exactamente lo mismo que votaron ayer los alemanes en el Land más poblado de Alemania, que es Renania del Norte-Westfalia, que era tradicionalmente el corazón rojo, es decir, donde el Partido Socialdemócrata, el partido hermano del Partido Socialista, gobernó décadas y décadas, pues era una zona industrial, con el 50% del voto. Hace 5 años ya nos sorprendió que el Partido Socialdemócrata en Alemania se hundiera. Y es que sigue hundiéndose, es decir, ¿dónde está el suelo de los socialistas alemanes? No lo podemos saber. Los titulares, igual que habéis titulado de un Vox muy fuerte, lo tenemos en el 18%, sería su mejor resultado. Los titulares en medio mundo han ido hacia el ascenso de AfD, Alianza por Alemania, que en algunas cosas es parecida a Vox, en otras no. Bueno, pues ha triplicado, pero es que esa no es la noticia. O sea, que se haya ido a un 14% del voto, haya subido 9 puntos... Eso, bueno, es un fenómeno que se está dando en Francia, se está dando con Farage en el Reino Unido, etcétera, se está dando en medio mundo, pero ese ascenso no se está produciendo a costa del hundimiento de los conservadores. Merz ayer, desde luego, durmió súper tranquilo, el líder conservador alemán. Se está produciendo a costa del hundimiento de verdes, de liberales y sobre todo del Partido Socialista, que es que nos llevaría a analizarlo con calma, pero estamos en una sociedad postindustrial donde además el papel de las redes sociales cada vez es mayor y donde es que lo estamos viendo. Pero sobre el crecimiento de Vox en concreto, sí, ¿podemos deducir entonces que, como ha sucedido en Alemania, que estás comentando tú que ha sucedido en Alemania, podemos deducir entonces que el crecimiento de Vox en España viene porque hay un traspase importante del electorado tradicionalmente de izquierda? No es tanto, igual que le pasó, por ejemplo, en su día a Le Pen, ¿no? Uh-huh. Que era mucho voto obrero. O sea, curiosamente, además, el Frente Nacional de entonces, el partido a la derecha de los conservadores, de los republicanos franceses, pues fue un producto de Mitterrand, que es el mismo error que está cometiendo aquí ahora mismo el establishment de izquierdas. O sea, que piensan, ¿vale?, que si a través de sus cabeceras y de sus medios incentivan a Vox, entonces van a debilitar esas opciones. Bueno, pues lo que están haciendo es exactamente siguiendo el mismo manual que Francia. Mitterrand creó Frente Nacional para intentar debilitar a la derecha tradicional y al final los mayores perjudicados fueron los partidos de izquierda. O sea, hubo un trasvase de voto comunista obrero en masa de la extrema izquierda a la extrema derecha. ¿Y eso está pasando aquí? En España no tanto. En España hay un corrimiento de sillas, es decir, en los movimientos de voto que está habiendo es hundimiento de la izquierda, que además nosotros, todos esos indecisos que nos dicen que van a las urnas, al final les imputamos voto y pensamos que van a seguir en sus opciones, uh-huh, que si luego ese indeciso se quedara en casa, el hundimiento de la izquierda, que es 14 puntos menos que el bloque de la derecha, sería mayor, pero tenemos que ser prudentes. Entonces, el movimiento de voto que hay es una fuga de voto femenino, una novedad, por cierto, desde que saltó no el caso Cerdán, sino el caso Ábalos, Koldo, etcétera, etcétera, y luego, pues, y además son siempre batallas internas de partidos, los problemas del presidente del gobierno que luego además dice, mira, yo es que no tenía datos objetivos del comportamiento de Paco Salazar o de todos los que estaban a su alrededor, está haciendo que el Partido Socialista tenga mayor fuga de voto en el voto femenino, por primera vez, que en el masculino. Hay una pequeña fuga de voto socialista, o sea, de Sánchez a Feijóo, de voto de centro. Sánchez es hegemónico en la izquierda y esa es su estrategia, es precisamente que desaparezca su izquierda. En esa clave hay que entender la posición del presidente del gobierno ayer en el mitin alentando pues, las manifestaciones en Madrid, ¿no? El decir, bueno, es que yo no puedo dejar espacio a mi izquierda, ¿no? Y claro, ¿a costa de qué? De haber perdido el centro totalmente. Y a costa de perder todo el sur peninsular. Es decir, de Madrid, incluida Madrid, hacia abajo, el hundimiento de la izquierda está siendo muy potente.
Y luego el otro movimiento fuerte es dentro del bloque de la derecha, son votos masculinos, jóvenes, varones en su mayoría, que están pasando del Partido Popular a Vox. Muchos jóvenes, ¿verdad? El de Vox es un voto muy joven, ¿verdad? Muy joven no, es un voto joven. Uh-huh. Y era un voto muy masculino. Es verdad que Vox está empezando también a captar ahora voto femenino, Uh-huh. pero no es un voto tan joven el de Vox como puede ser el de Pacma, por ejemplo. Pero sí que es un voto más joven, como pasó en su día con Podemos. Podemos, cuando entró, era un voto muy joven, eran los hijos de los votantes socialistas. Podemos ha envejecido muy rápidamente. Y sí, o sea, realmente... Pero yo diría, en el caso de Vox, es joven varón. Llama la atención también esos 137 que repite el Partido Popular respecto a las últimas elecciones, porque se nota un cierto estancamiento, ¿no? Bueno, además 137 con menos puntos. Uh-huh. ¿Y por qué se produce eso? Porque en este momento, que yo además dudo que llegue a suceder, a la izquierda, la extrema izquierda, está dividida entre Yolanda Díaz y Pablo Iglesias, o entre Sumar, con todas sus formaciones, y Podemos. Yo, sinceramente, no hay suficiente espacio, porque es que además están dejando a Pedro Sánchez que entre en ese espacio totalmente, con lo cual, cuando llegue el momento, yo creo que se van a tener que poner de acuerdo, y ahora mismo la izquierda optimiza muy mal, pero cuando llegue el momento tendrán que ir de la mano, como ya pasó en el 23, y optimizarán un poquito mejor a costa del resto, claro. Y respecto a la encuesta, vamos a ir avanzando. Hay un asunto muy interesante, que es el que hemos abordado sobre el liderazgo de Sánchez, sí, y sobre una cuestión que yo creo que nunca se le había preguntado a los españoles en una encuesta, que ABC lo ha hecho por primera vez, que ha sido sobre las capacidades físicas y psicológicas de Sánchez para seguir siendo presidente del gobierno. Una pregunta muy aguda, muy dura, pero que es muy interesante y sobre todo la respuesta. Bueno, una pregunta muy madura a gente madura. A ver, debate sobre la salud de los líderes en democracia siempre ha habido. A ver, en no democracia, desde luego, sabemos muy bien, esto está muy documentado, que muy buena parte de los problemas de Stalin o de Hitler tenían que ver con problemas psiquiátricos y tratamientos psiquiátricos no adecuados. En el caso de Kennedy, por ejemplo, esto está muy documentado. Su reacción inicial a la invasión de la bahía de Cochinos en Cuba fue un auténtico desastre porque estaba muy mal medicado. Cambió la medicación, cambió el psiquiatra que le estaba ayudando y cuando llegó en el 62 la crisis de los misiles, ahí ya hubo una respuesta racional. Ahora mismo, pues sinceramente, se le ha preguntado... Los españoles, hay un tercio de los electores socialistas y una mayoría de españoles que lo que ven es que la fortaleza física y psicológica de alguien que escribió el manual de la resistencia no es la adecuada en estos momentos como para seguir. Pero es que además saldremos de dudas en el momento que el presidente del gobierno ejerza su responsabilidad y diga, efectivamente, no voy a convocar reelecciones porque no tocan, pero sí que tengo que cumplir mis obligaciones de presentar impuestos, que lo pide el 90% de la población. Sí. Oiga, que le hemos elegido para que nos resuelva los problemas de vivienda, de servicios públicos, de financiación, de etcétera, etcétera. Y por lo tanto necesitamos tener unos presupuestos. Y es más, no solo los presupuestos. Lo inédito de esta democracia no es que se esté viviendo de presupuestos anteriores, porque hubo gobiernos anteriores, como por ejemplo Rajoy que lo hizo, o muchas autonomías que han ido prolongando presupuestos, pero ojo, los presentan, se los tumban, pero los presentan. Uh-huh. Pero el que el propio presidente del gobierno no se atreva a someterse al debate del Estado de la Nación. Oiga, como hace cualquier presidente que se somete a sus accionistas o que hace cualquier director general en cualquier sitio, pues es que tiene que rendir cuentas. Y entonces eso es lo que no puede entender el español. Y es lo que los analistas que saben de esto dicen. ¿Está el presidente Sánchez ahora con fuerza psicológica suficiente como para poder someterse al Parlamento? Y nos lo plantearíamos con cualquier otro líder que tuviera algún tipo de problema y que su decisión fuera encerrarse 5 días en un palacio y él mismo nos dijera que se ha enterado de información clave de lo que están pensando. Es que es el presidente del gobierno de la nación y que él mismo diga que se enteró de una encuesta que había hecho Tezanos a través de los medios de comunicación, dices, aquí ni en la respuesta ni en la actitud
podemos presumir que hay una persona con equilibrio. Pero es más, José Antonio, te diría, en la respuesta de ayer de muchos líderes políticos en España, en relación con la Vuelta Ciclista, hay muchas reacciones que dices, esto lo tienen que analizar bien psiquiatras y psicólogos. No está siendo reacciones normales. Cuando las naciones, y hablo por experiencia porque me tocó estar en Kosovo, cuando llegó mi obligación como comandante de ir allí, no me inventé excusas, no dije que vayan otros, no, yo hice como están haciendo miles y miles de españoles en sus puestos de trabajo, sean de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, ayer dejándose la piel por garantizar pues una vuelta pacífica, o sea cualquier trabajador en una fábrica. O sea, que es que no dicen, bueno, pues no me gusta, me encierro 5 días. No, yo asumí mi responsabilidad. Bueno, lo que pasó en Yugoslavia fue una fabricación de una polarización artificial de unos y de otros, de serbios, de bosnios y de albaneses. Pero fíjate que lo que estás diciendo del tono sí. de las respuestas, de lo que sucedió, por ejemplo, en las calles de Madrid con el asunto de la Vuelta Ciclista, que dices, el tono de las respuestas, la forma de las respuestas no es propia habría que analizar psicológicamente ese. Pero es que eso entra dentro de cómo se ha polarizado toda la sociedad en España. No, pero no es la sociedad, José Antonio, por eso hay que hablar muy claro, y por eso a los que están ahí viviendo, y representándonos, y de un color, de otro, de un partido y de otro, hay que hablarles muy claro, y que sepan que los ciudadanos les están hablando muy claro, que lean las respuestas de las encuestas. De hecho, la polarización me parece recordar, es el segundo problema, o resurge como uno de los principales problemas y preocupaciones de los españoles en esta encuesta, ¿no? Pero saben perfectamente que es fabricada, es decir, que es que Vuelta Ciclista pacífica ha habido todos los años, desde la Guerra Civil. ¿Han sido las familias madrileñas las que han impedido que los deportistas puedan ejercer su trabajo normal? No. Han sido líderes políticos que han ido con sus propios escoltas. Y dices, ¿qué le pasa a la clase política española con el deporte español? Es decir, es que no podemos disfrutar, por ejemplo, de la victoria en su momento de la selección femenina en el Mundial, que estuvimos meses y meses teniendo que estar hablando del comportamiento impropio de alguien nombrado por políticos como era Rubiales por su comportamiento irresponsable. José Antonio, de verdad, que es que no hay polarización, que es que la gente va a llevar a sus hijos al deporte, la gente hace deporte, la gente le gusta ver la Vuelta Ciclista, como el resto de deportes. Tú pones cualquier cadena de deportes, hay radio muy buena, en esta casa desde luego se hace radio buenísima de deportes, y la gente no está polarizada. Le gusta que gane su equipo, pero no está buscando que haya violencia, no la justifica, y desde luego la gente lo que ya no aguanta es que les traten como si fueran niños pequeños y que no pudieran opinar. De todas maneras, se han atrevido con el ciclismo y con la Vuelta Ciclista. Veríamos si esas mismas estrategias se atreverían con deportes como, por ejemplo, con el fútbol, ¿no? Ya serían palabras mayores meter el asunto Gaza en deportes mayoritarios. Como bueno, por ejemplo, pero ¿no? es que es muchísimo más fácil. Es decir, estar hablando... Claro. Vamos a ver, ¿quién va a condenar? Como he dicho antes, además de forma muy clara, pero es que es lo que cualquiera con un poco de sentido común ve. O sea, la reacción de Benjamin Netanyahu en contra del criterio militar de sus propios generales en Gaza es una masacre. ¿Quién va a defender eso? ¿Quién está defendiendo esos derechos? ¿Los está defendiendo gente que ha ido a Ramallah? Yo cuando estaba en Ramallah y he estado allí en Israel, no he visto a nadie de estos del pañuelito trabajar allí. Es que no me los he encontrado, y cuando vaya ahora a Colombia no voy a ver a ninguno de estos que están justificando el asesinato de Miguel Uribe. Y no voy a Venezuela porque por mucho que diga el expresidente Zapatero que dice es que hay que venir aquí a opinar desde aquí. José Luis, sabes perfectamente que a cualquiera que no tenga negocios con ese régimen ilegítimo no nos van a dejar entrar nunca. Y además lo digo con toda tranquilidad, pero es que hay que hablar ya muy claro. Es decir, las elecciones de España hubo mucha gente que dijo manipulación, tal. No. Fueron los resultados que hubo. No hubo manipulación ni de voto por correo ni en el escrutinio. Pero en Venezuela, quien ha justificado que un gobierno que tenía el 30% del apoyo, es que no hay nadie que pueda dudar de que realmente el gobierno de Maduro es ilegítimo. Y lo está sosteniendo este gobierno. Uh-huh. ¿Dónde están los derechos humanos en Venezuela? 7 millones de venezolanos viviendo fuera de Venezuela y este gobierno dándonos lecciones de Gaza.
Pero esto la gente no se lo consiente. Este fin de semana publicamos un reportaje en ABC que firmó Alan Detes, que es espléndido como siempre, sobre cómo en Estados Unidos le estaban empezando a quitar la careta a Zapatero. Es decir, cómo estaban descubriendo quién era realmente Zapatero a partir de la información de la semana pasada de que era posible que se estuviese estudiando la retirada del visado para que Zapatero no pueda entrar en Estados Unidos, porque ya le veían como un colaborador más de Maduro, ¿no? José Antonio, el día que un solo líder socialista, me da igual, o de lucha de clases del gobierno español, se atreva a dar su opinión sobre lo que piensa del régimen de Maduro, no te digo ya de Cuba, ese día aceptaré sus lecciones sobre la defensa de derechos humanos en Gaza. Uh-huh. Mientras tanto, todavía les queda muchísimo por aprender de la historia y aprender de la inteligencia de los electores, que es que no diferencian entre corrupción buena y corrupción mala, genocidios buenos, genocidios malos, dictaduras buenas y dictaduras malas, terrorismo bueno y terrorismo malo. ¿Qué pasa? ¿Que el terrorismo de Hamás, porque es de izquierdas y ha tenido sus alianzas con el de la banda terrorista ETA, entonces es un terrorismo justificable? No. Y al revés, ¿Qué pasa? Que porque quien les está combatiendo está haciendo un genocidio con civiles, decenas de miles de palestinos masacrados de forma absolutamente inhumana, ¿es justificable? No. Y eso es lo que piensa la inmensa mayoría de la gente, y así ha sido. Vamos a avanzar con el tema de la encuesta, si te parece. Hay otro dato interesante, que es la bajada de Junts, el partido de Puigdemont. Sí. ¿Le podríamos interpretar que esto lo que quiere decir es que le empieza a pasar factura a Junts el apoyo al gobierno? A ver, con la muestra que hay a nivel de toda España, y con Cataluña hay que ser prudentes, pero es verdad que coincide con todos los análisis que tenemos, y es, si te das cuenta, ¿qué partidos en España suben? Pues los que no tienen responsabilidad de gobierno. Por un lado, Vox, que en cuanto salió de los gobiernos autonómicos, que eso me lleva a pensar que Vox no va a querer entrar en el gobierno de Feijóo, porque visto que le va mucho mejor estando en la oposición de todo el mundo, ¿vale? A partir de ahí es cuando Vox crece. Pero ¿quién está creciendo? ¿Qué izquierda está creciendo? No la que tiene responsabilidades de gobierno, sino BNG, que no está en el gobierno de Galicia, Bildu, que está subiendo a costa del PNV en el País Vasco, y Esquerra Republicana, que lo vemos repuntar bastante. Y sin embargo, Junts en parte es bien, porque su elector no entiende el apoyo a Pedro Sánchez. Está sufriendo mucho más el gobierno por el apoyo a Puigdemont, Es decir, en la propia encuesta preguntamos también, ya que el ministro de Exteriores decía que la mayoría de la población veía positivamente el encuentro del presidente Illa con un prófugo de la justicia en Waterloo, se lo hemos preguntado a los españoles. Además, de forma muy neutra está la pregunta ahí puesta. ¿Le parece a usted bien el encuentro del presidente Illa con Carles Puigdemont? Bueno, lo ven positivo un 19% de los entrevistados, negativo un 65%. Pero en el caso de Junts el problema que va a tener sobre todo es con Alianza Catalana, que al final está entrando con mucha fuerza en el Parlamento de Cataluña a costa sobre todo de voto de Junts. Parece que es una fuerza emergente. También habrá una disputa del voto ahí con Vox, supongo, en Cataluña. No. Porque son sectores distintos. Nada que ver. Es decir, les mueve a los dos, como igual. Alianza por Alemania, cuando empezó en Alemania, no era anti-inmigración, era sobre todo anti-Europa. Todos estos partidos de extrema derecha que se han ido haciendo más europeos, ya no se quieren salir del euro, ni de Europa, etcétera. Todos esos debates han amainado. Y sin embargo, cuando llegó la crisis de los refugiados de Siria en Alemania, ahí cogieron la bandera anti-inmigración. Que como dicen muchos analistas, sobre todo de izquierdas, pero tienen razón, el tema de inmigración en Europa, y la manifestación que hemos visto en Londres este fin de semana también, no es tanto un anti-inmigración, sino defensa de valores, que decíamos que España no era cristiana, pero al final son unos comportamientos culturales de igualdad de la mujer, de respeto a las leyes, etcétera, y de estar viendo que hay determinadas poblaciones que están entrando que no están dispuestos a respetar los valores tradicionales de las sociedades europeas. Y ahí es donde se está produciendo sobre todo la fractura. Por lo tanto, la pregunta es, ¿puede haber voto catalán que pase de Vox a Sílvia Orriols, ¿no? Para aclararnos, a Alianza Catalana? No.
porque Vox no es independentista y, sin embargo, a la Valencia catalana le sobran los extranjeros y ahí están incluidos hasta los que no hablan catalán, los que hablamos castellano. Está claro. Has hablado antes de Castilla y León. Hay dos cosas interesantes. Primera sería, has dicho que Castilla y León va a ser el primer test en donde se va a probar si las tendencias que marcan las encuestas son ciertas o no. Es el primer test que va a haber. Y una segunda cosa que quería comentar contigo. La encuesta está hecha después de todo el asunto, por ejemplo, de los incendios de este verano. Sí, claro. De hecho, la encuesta dice, los encuestados responden que la responsabilidad mayoritaria de los incendios es de las comunidades autónomas, más que del gobierno. ¿Cómo crees que puede haber afectado eso en la encuesta? Y explícanos un poco eso de qué va a ser el primer test de Castilla y León. Bueno, a ver, lo primero que hay que tener en cuenta, cuando se abran las urnas, lo más probable es que sea en marzo, puede ser el 8, puede ser el 15, y no hay ningún motivo para pensar que se vayan a adelantar. Y como yo he dicho ya por activa y por pasiva, o sea, aquellos que pensaban que iba a haber elecciones generales este otoño por casos de corrupción, digo, pero ¿y quién le va a tumbar? ¿Puigdemont? Claro, o sea, que ha cometido el mayor de los delitos posibles, que es robar todo a todos para siempre, y que encima no solo le han amnistiado, es que le han indultado. Y perdona, o sea, la mayoría de los americanos estaban en contra del indulto del asalto al Capitolio. De puro sentido común, dicen, es que no han cumplido ¿vale? Trump lo hizo en contra del criterio mayoritario. En Brasil, la mayoría de los brasileños están a favor de que Bolsonaro, se ha demostrado judicialmente que dio un golpe de Estado, tiene que cumplir su condena. Aquí en España no solo les hemos indultado, les hemos amnistiado y les hemos dado la llave del Palacio de la Moncloa, con la justificación de que es que hay que promover la convivencia. ¿Y en Madrid no hay que promover la convivencia? Es decir, ¿en Madrid hay que asaltar a los policías y que las familias no puedan ver el final de la vuelta? ¿Esto cómo funciona? Estamos viviendo la época más larga sin abrir urnas y, por lo tanto, para los institutos muy bien, porque así podemos estar midiendo el resto de temas. Esta misma semana en el Senado hablaremos del auténtico problema de los españoles, que es el acceso a la vivienda. Que, por cierto, tiene mucho que ver con el hecho de que la llave de la Moncloa la tenga alguien que no está viviendo en España. Es decir, si al final, claro, es que sin quien puede dar soluciones, aprobar legislación, etcétera, etcétera, lo que más le interesa es que precisamente no haya un gobierno, pues entonces es muy difícil que al final podamos estar dando, por la vía privada, por la vía pública, por la que sea, dar solución a estos problemas, ¿no? Bueno, Castilla y León será la primera cita y ahí efectivamente mediremos si el hundimiento de la izquierda es tan potente o no. Podría ser un espejismo. Mira Buenos Aires. La semana pasada las encuestas estaban dando prácticamente un empate y, sin embargo, la izquierda anti-Milei le ha sacado 14 puntos a Milei. Veremos Milei en octubre qué tal le van las elecciones. Pero según tu opinión, ¿el elector de Castilla y León va a ir a votar en clave autonómica o va a ir a votar en clave nacional? Hay una mezcla. A ver, tradicionalmente votó en clave autonómica, entre otras cosas porque votaban 13 comunidades a la par y votaban sus ayuntamientos. En el momento que Mañueco decidió adelantarla otra vez, por un lado puedes pensar que son elecciones en clave autonómica, pero es que en este momento, y sobre todo después de más de 600 días sin elecciones, vamos a estar todos muy pendientes de que voten esa noche los castellanos y leoneses. Cuando llegue marzo ya nadie se acuerda de los incendios a la hora de ir a votar. Vamos, desde luego, la población de Zamora y de León te garantizo que tendrán en cuenta los incendios. Y en la encuesta se reflejaba que la responsabilidad... Bueno, a ver, es que son muchos temas. Ahí hay que verlo también. En la encuesta lo que sí ves es que de la mayoría de los problemas de España ahora mismo, los responsables de vivienda, de servicios públicos, de los MENAS, que va a estar muy presente también en el debate, es el gobierno central. Y, sin embargo, en el caso de la extinción y de la prevención de incendios, hay una mayoría que nos dice que es más competencia de las autonomías. Va a ser uno de los elementos que esté presente en las elecciones. Una última cuestión, si quieres, por hilarlo con la actualidad. El asesinato en Estados Unidos de Charlie Kirk, sí. Eso realmente lo que deja ver es cómo los políticos, por ejemplo en España, están absolutamente fuera de onda sobre lo que se mueve en redes sociales. Absolutamente. Porque nadie lo conocía a su nivel, pero todos los jóvenes lo conocían, ¿no? Eso
demoscópicamente también es interesante, ¿verdad? Esa brecha. Es apasionante. O sea, al ver... ahí sí que hay polarización. La polarización no es horizontal, de izquierda a derecha. Es una polarización vertical. Es decir, los partidos se han convertido en sectas verticales Bueno, la prueba, joder. La encuesta del otro día de Tezanos parece más un ansiolítico para el presidente del gobierno y también dice mucho del estado psicológico del presidente, ¿eh? O sea, que un presidente del gobierno, sabiendo que él ha nombrado y que está premiando a Tezanos, o sea, esté dando por bueno un resultado donde le esté diciendo que en estos momentos, en estas elecciones, si se presenta Pedro Sánchez, serían sus mejores resultados de la historia. Se ha perdido 3 de las 5 veces que se ha presentado. Por cierto, nunca ha ganado a ningún candidato gallego, ni a Rajoy ni a Feijóo. Uh-huh. Entonces, venir a decir esto, dices, no es que no estáis pisando la calle, es que no estáis ni siquiera entrando en redes sociales. Es decir, Charlie Kirk, nuestros jóvenes, la mayoría de ellos ya entienden inglés. Todos ellos tienen redes sociales, TikTok, YouTube, Insta, Facebook ya para ellos es como de las abuelas. Prehistórico. Etcétera, ¿no? Prehistórico. Algunos tienen X, tampoco les preocupa, tal. Pero una muy buena parte de los jóvenes europeos, y la prueba es que en Londres ha habido manifestaciones masivas rezando el Amazing Grace por la muerte de Charlie Kirk. Eso no lo haces si no conoces al personaje antes. Y entonces resulta que aparecen estos líderes que están cobrando por decirle a la opinión pública lo que está pasando en el mundo y descubres que es que no sabían ni quién era el personaje. Y claro, hacen unos análisis y unas justificaciones, decir, oye, si era del movimiento MAGA y además apoyaba a Trump, entonces es que era un hombre violento. Y no, oiga, si precisamente, no solo eso, sino la reacción posterior, es decir, los medios de comunicación convencionales pueden decir lo que quieran. Que el joven lo que está viendo es qué reacción hubo cuando asesinaron a George Floyd. Una reacción similar a la que hemos visto en Madrid ayer con lanzamiento de vallas y ataques a policías nacionales. Bueno, pues eso, riots everywhere in all the states in America, ¿no? Es decir, tiendas robadas, incendios, tal. ¿Qué reacción está habiendo después del asesinato de Charlie Kirk en todas las universidades en Estados Unidos? Gente rezando, gente perdonando, gente... Y eso está entrando por las redes sociales. Entonces, se asombran los líderes más mayores y tal de que sus jóvenes ya no les apoyen y no les sigan y no les crean y no les den credibilidad. Mi recomendación aquí es, hay que pisar la calle, hay que encuestar más y hay que estar más atento a lo que está pasando en las redes sociales, que son muchas cosas. Muy bien, Narciso, yo creo que hemos hecho un buen análisis y un buen repaso de todo. Te agradezco mucho, ha sido muy interesante por tus opiniones y por tu valoración y hasta la próxima. Hasta la próxima, gracias. Muchas gracias por escuchar. Puedes encontrar más programas de ABC en la web del periódico, abc.es y en las plataformas de audio.